Hola y bienvenidas a una nueva sesión de análisis. Hoy nos vamos a meter en un jardín de los que hacen época, ¿eh? Tenemos sobre la mesa un material que cruza dos mundos que a primera vista, vamos, no podrían estar más separados: las finanzas de alto nivel y la física cuántica. El punto de partida es un artículo de investigación de Will Hicks. Se llama Pseudo-hermiticidad Martingale Processes en Non-Arbitrage Pricing. El título ya impone, lo sé, pero nuestra misión aquí es traducirlo. Vamos a intentar entender por qué los modelos que usan los bancos y los fondos, basados en ideas de hace décadas, a veces fallan, y estrepitosamente. Y lo más importante, cómo este enfoque, que es casi de ciencia ficción, propone una alternativa para construir modelos de mercado que, en teoría, serían más realistas. A ver, para que nos situemos, casi toda la teoría financiera moderna se apoya sobre un pilar que se llama movimiento browniano. Si alguien ha estudiado finanzas, seguro que les suena la famosa ecuación de Black-Scholes. Pues bien, su motor es esa idea. Es como imaginar el movimiento de una mota de polvo en agua, ¿no? Se mueve al azar, sin memoria. El paso que acaba de dar no influye para nada en el siguiente. Un paseo aleatorio, en toda regla. Y ese es el corazón del asunto. Y también, pues, su principal debilidad. Es un modelo matemático muy elegante, sí, pero cuando lo contrastas con la realidad, la cosa cambia. Si analizas series de datos largas de los grandes índices bursátiles, te encuentras con un fenómeno que los estadísticos llaman autocorrelación negativa. Para. ¿Autocorrelación negativa? A ver, traducido para los que no somos estadísticos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, bueno, simplemente que lo que pasó ayer tiene una ligera pero detectable influencia en lo que puede pasar hoy. Por ejemplo, a muy largo plazo, un día de fuertes subidas tiene una probabilidad un poquito mayor de ser seguido por un día de ligeras bajadas, y viceversa. Es como un eco. Muy débil, pero está ahí. Y esto choca, pero frontalmente, con la idea del paseo aleatorio, que asume que no hay memoria, que no hay eco. Entiendo. Pero a ver, ¿es para tanto? ¿Ese pequeño eco es tan grave como para tirar por la borda modelos que llevan usándose 50 años? Desde un punto de vista teórico es gravísimo. La teoría financiera dice que en un mercado eficiente no puede haber arbitraje, es decir, no se puede ganar dinero sin riesgo. Si el pasado puede predecir, aunque sea con un 50,1% de acierto el futuro, pues se abre una pequeña grieta, y por esa grieta, teóricamente, podría colarse el arbitraje. Y un mercado que permite el arbitraje es, por definición, un mercado inestable. De acuerdo. El problema está claro. Los modelos clásicos tienen una grieta. Y aquí es donde el artículo de Hicks propone una demolición controlada para reconstruir el edificio. En lugar de pensar solo en el precio de una acción, nos dice que pensemos en dos cosas. Por un lado, el estado del mercado y por otro, un operador de precio. ¿Qué es esto? Es un cambio de perspectiva total. El estado del mercado no es un número, es un concepto mucho más abstracto. Imagina que pudieras meter en un objeto matemático toda la información, las expectativas, los miedos, la codicia, de todos los compradores y vendedores. Eso sería el estado. Y el operador de precio es como una máquina que interactúa con ese estado. Cuando la máquina, digamos, mide el estado, el resultado que escupe es el precio que vemos en la pantalla. O sea, que el precio no es la realidad fundamental. Exacto. Es el resultado de una observación. Espera, esto me suena muchísimo. Estado, operador, observación. Esto es el lenguaje de la mecánica cuántica de manual. Exactamente. Ahí está la genialidad de la analogía. La estructura es formalmente idéntica. En física cuántica, una partícula no tiene una posición definida hasta que la mides. Antes está en un estado de superposición de todas las posibles posiciones. El artículo propone que el mercado funciona igual. Y esto es muy potente, porque si la analogía se sostiene, podemos coger toda la caja de herramientas matemáticas de la física cuántica, que lleva un siglo de desarrollo, y aplicarla a las finanzas. Vale, me gusta la idea, pero suele ser en los detalles donde estas analogías se rompen, ¿no? El artículo propone importar los axiomas de la probabilidad cuántica. ¿Suena denso? ¿Podemos desglosarlos de forma sencilla? Claro. Son 4 ideas clave. La primera: ese estado del mercado del que hablábamos se representa con un objeto matemático, un vector, que se suele escribir con la letra griega psi. Segundo, las cosas que podemos medir, como el precio, se representan con otro objeto, un operador hermítico, que llamamos xi. No hace falta entender los detalles técnicos, solo que es la herramienta de medida. Bien, hasta aquí te sigo. Un estado y una herramienta para medirlo. El tercer axioma es el que nos da un número.
Nos dice cómo calcular el precio que esperaríamos ver en promedio. La fórmula es psi, xi, psi. Suena intimidante, pero la intuición es muy visual. Es como hacer un sándwich matemático. ¿Un sándwich? Sí, un sándwich. Pones el estado del mercado, la psi, a ambos lados, como si fueran las dos rebanadas de pan. Y en medio pones el operador de precio, xi, que es el relleno. El resultado de ese sándwich es el precio esperado. Me encanta la analogía del sándwich. Es mucho más fácil de visualizar así. ¿Y el cuarto axioma? El cuarto es el más sorprendente y el que más debate genera en física. Dice que en el momento en que se realiza una transacción a un precio concreto, por ejemplo, compro acciones de una empresa a 10 euros, el estado del mercado entero colapsa, instantáneamente, a un nuevo estado que es consistente con ese precio de 10 euros. Un momento. ¿Me estás diciendo que el mercado colapsa? Eso suena muy dramático. ¿Significa que si yo compro una acción de Telefónica estoy alterando la realidad de todo el IBEX 35? Suena un poco exagerado, ¿no? Es un exagerado, pero es la consecuencia lógica de la analogía. En el mundo cuántico, el acto de observar cambia al observado. Aquí, el acto de operar cambia al mercado. Obviamente, una sola operación de un minorista tendría un efecto, infinitesimal. Pero una gran operación institucional, o el pánico vendedor de miles de inversores a la vez, sí que provocaría un colapso a un nuevo estado de miedo generalizado. ¿Es una forma de modelar los cambios de sentimiento del mercado, entonces? Justo. Los cambios bruscos. De acuerdo. Aceptemos el colapso como una metáfora útil. Si el mercado tiene un estado que cambia, la pregunta es ¿cómo evoluciona con el tiempo cuando nadie opera? ¿Cómo pasa del estado de las 9 al de las 9:01? Para eso, el artículo propone usar la joya de la corona de la física cuántica, la ecuación de Schrödinger. Es la ley que dicta cómo evoluciona cualquier sistema cuántico. Y en este modelo, el motor que impulsa la evolución del estado del mercado es un operador especial llamado hamiltoniano. Entiendo. Le das el estado de hoy y el hamiltoniano, y la ecuación te dice cuál será el estado mañana. Exacto. Dentro de un segundo, una hora o un año. Pero si importamos la ecuación de Schrödinger sin más, ¿no importamos también sus peculiaridades? Tengo entendido que la física cuántica es reversible en el tiempo. Puedes pasar la película hacia adelante o hacia atrás. ¿Pero los mercados no funcionan así? No puedes desquebrar un banco. Has dado en el clavo. Ese es un problema conceptual enorme. Si aplicas el formalismo estándar sin cuidado, un hamiltoniano hermítico, que es el que se usa en física, te lleva a un sistema reversible. Y el propio artículo advierte que esto podría generar resultados absurdos, como que el valor temporal de una opción de compra sea negativo. No tiene ningún sentido económico. Entonces, ¿cómo lo solucionan? ¿Tiramos la idea a la basura? No, propone una solución muy elegante, un enfoque que llama semiclásico. La idea es que no todo el mercado es cuántico. Solo los átomos más fundamentales de las finanzas, unos activos teóricos que se llaman valores de Arrow de Breu. Esos átomos sí evolucionarían según Schrödinger, pero los activos que compramos todos los días, acciones, bonos, opciones, serían construcciones clásicas hechas a partir de esos ladrillos cuánticos. Ah, vale. Es una forma de tener lo mejor de los dos mundos. Exacto. Entiendo la arquitectura general, pero la física es muy bonita, sí, pero al final esto es para gente que gestiona dinero. ¿Cómo se traduce toda esta teoría en un modelo práctico que garantice que no hay arbitraje? Ahí está el objetivo final. El santo grial es construir martingalas. Una martingala es simplemente un proceso en el que la mejor predicción que puedes hacer sobre su valor futuro es su valor actual. Es la definición matemática de un juego justo y, por extensión, de un mercado sin arbitraje. El artículo describe un método de 3 pasos para construir estas martingalas sin usar el movimiento browniano. Desmenucemos esos pasos. ¿Cuál es el primero? El primer paso es elegir qué modelar. En lugar de trabajar directamente con el precio de una acción S, que puede ser 0 y crear problemas, se trabaja con el logaritmo del precio a plazo, lo llamamos X. Una transformación matemática, para hacer los números más manejables. Eso es el punto de partida crucial. De acuerdo, trabajamos con X. Paso 2. El segundo paso es definir la dinámica. Y aquí usamos la ecuación de Schrödinger para nuestra variable X. Se define un hamiltoniano, que es el motor, y a este motor se le añade una pieza clave, una especie de regulador, un operador que el artículo llama C. El operador C. Sí, y este operador es la palanca que vamos a usar más tarde para forzar, a propósito, que nuestro modelo sea una martingala.
De momento solo lo introducimos. Entendido. Tenemos el motor y un regulador C. Y el último paso, que por el título del artículo parece el más importante. Exacto. El tercer paso es el cambio de variables y la pseudo-hermiticidad. Aquí está el truco de magia. Una vez que hemos resuelto la dinámica para X, tenemos que volver al precio real, S, que es lo que nos interesa. Hacemos la transformación inversa. Pero al hacer esto, es como si estiráramos nuestro mapa matemático. Las reglas que funcionaban bien en el mapa original, las de los operadores hermíticos, ya no se aplican exactamente igual. Y eso es un problema. No, si sabes lo que haces. El hamiltoniano se convierte en pseudo-hermítico. Este nuevo nombre solo significa que tenemos que ser un poco más cuidadosos al hacer los cálculos, como si tuviéramos que aplicar un factor de corrección. Y aquí viene lo bueno. Resulta que si eliges el regulador C de una forma muy específica, concretamente si lo haces igual a una constante relacionada con la volatilidad, el modelo final que obtienes es, matemáticamente, idéntico a la ecuación de Black-Scholes. A ver si lo he entendido. Después de todo este viaje por espacios de Hilbert, operadores, colapsos de función de onda y hamiltonianos raros, llegamos exactamente al mismo sitio del que partíamos, a la ecuación de Black-Scholes. ¿Cuál es la ventaja de dar este rodeo monumental? Esa es la pregunta del millón. Y es la que justifica todo el esfuerzo. Reproducir Black-Scholes es solo la prueba de concepto, ¿sabes? La demostración de que el método funciona y conecta con el mundo conocido. El verdadero poder, la joya de la corona, no está ahí. Está en el potencial que se esconde en ese operador C, en nuestro regulador. ¿A qué te refieres? En el ejemplo que nos lleva a Black-Scholes, C era un número fijo, una constante. Pero nada nos obliga a que lo sea. Aquí está la verdadera innovación. Piensa en C como un dial que te permite programar el comportamiento del mercado. Vale. Con el modelo de Black-Scholes, ese dial está apascado en una sola posición. Con este método cuántico puedes girarlo. Puedes convertir C en una función que dependa del propio estado del mercado. Y ahí se abre un universo de posibilidades. Dame un ejemplo concreto. ¿Qué tipo de escenario del mundo real podría modelar girando ese dial? El artículo da uno brillante. Los factores de descuento estocásticos. Imagina que queremos modelar cómo reaccionan los dividendos de una empresa o los tipos de interés de un banco central durante una crisis. En un modelo clásico es muy complicado. Aquí podemos diseñar una función para C, o como lo llama el artículo, un factor de descuento, dfx, que captura ese comportamiento. Por ejemplo, el artículo propone la función dfx igual a 1 plus epsilon x al cuadrado. De acuerdo. Si el parámetro epsilon es positivo, la función se hunde cuando el mercado cae en picado. Esto simula perfectamente una crisis de confianza. El mercado se desploma y los inversores asumen que los dividendos futuros se van a recortar. Entiendo. ¿Y si es negativo? Si por el contrario epsilon es negativo, la función se dispara hacia arriba cuando el mercado cae. Esto modela la respuesta de un banco central. Ante una crisis, recortan los tipos de interés a lo bestia para estimular la economía. Y eso hace que los flujos de caja futuros valgan más hoy. Es pasar de una foto estática a una película interactiva del mercado. Justo. Es eso. Eso sí que es potente. Es una forma de inyectar realismo macroeconómico directamente en el motor del modelo. ¿Se puede llevar más lejos? Por supuesto. Se pueden crear modelos multifactoriales de forma muy natural. No tienes por qué tener una sola variable X para las acciones. Puedes añadir una Y para los tipos de interés, una Z para la inflación, cada una con su propia dinámica. Y lo más importante, puedes hacer que el dial C dependa de todas ellas a la vez, C, X, Y, Z. Para modelar las interacciones, las posibilidades son casi infinitas. El artículo podría haberse quedado ahí, en la parte matemática, pero añade una última capa que es casi filosófica. Nos habla de la interpretación bohmiana de todo esto. Sí, y nos obliga a hacernos una pregunta muy profunda. ¿De dónde sale la aleatoriedad que vemos en los precios? ¿Es algo inherente al mercado o es un reflejo de nuestra ignorancia? El enfoque de David Bohm, que es una interpretación minoritaria pero válida de la cuántica, sugiere algo radical. Se puede coger la ecuación de Schrödinger y, con un poco de álgebra, partirla en dos ecuaciones. Una se parece a una ley de Newton pero con un ingrediente extra, el potencial cuántico. La otra describe cómo fluye la probabilidad. Espera. ¿Me estás diciendo que la aleatoriedad del mercado podría ser una ilusión? Eso va en contra de todo lo que se enseña en las escuelas de negocio. Es una idea potentísima. Es una idea que te vuela la cabeza. La interpretación es que el mercado, en su nivel más profundo, podría no ser aleatorio. En absoluto.
podría ser un sistema completamente determinista, como bolas de billar moviéndose en una mesa. La aleatoriedad que nosotros percibimos sería simplemente el resultado de no conocer la posición y la velocidad exactas de cada una de esas bolas. El punto de partida. Exacto. Y el potencial cuántico actuaría como una fuerza invisible, una coreografía oculta que organiza el movimiento de todas esas partículas para generar las estadísticas que observamos. Si eso es cierto, las implicaciones son enormes. Podríamos usarlo para construir modelos de una forma completamente nueva. Exactamente. Se abre una vía de diseño totalmente distinta. En lugar de empezar diciendo, vamos a suponer que el mercado sigue un paseo aleatorio, podrías empezar al revés. Podrías decir, vamos a empezar con un sistema determinista y vamos a diseñar un potencial cuántico a medida que genere las propiedades que nos interesan. Como las famosas colas pesadas que vemos en las crisis. Por ejemplo, o la memoria a largo plazo de los precios. Es un cambio de paradigma total. Entonces, en resumen, ¿qué significa todo esto en la práctica? Hemos explorado una idea que, parece de ciencia ficción, aplicando el lenguaje de la cuántica a las finanzas para solucionar problemas muy reales. Si tuviéramos que destilar las conclusiones clave, diría que son 4. La primera, y más importante, es un reconocimiento de que los modelos tradicionales tienen debilidades, sobre todo para describir lo que pasa en los extremos, en las crisis. La segunda es que el marco cuántico no es solo una metáfora bonita. Ofrece un lenguaje matemático nuevo, riguroso y potente para describir conceptos como el estado del mercado. O la formación de precios. Justo. Tercero, que es el núcleo técnico, hemos visto que con la ecuación de Schrödinger y el truco de los hamiltonianos pseudohermíticos se pueden construir modelos sin arbitraje, sin casarse con la idea del paseo aleatorio. Y cuarto, que la flexibilidad de este enfoque, a través de ese dial que llamamos C, permite crear modelos mucho más ricos, que incorporan la interacción entre los precios y los grandes factores macroeconómicos. Y para terminar, como siempre, una idea para darle vueltas. La interpretación bohmiana nos deja con un pensamiento casi vertiginoso. Sugiere que si, de alguna manera hipotética, pudiéramos conocer las condiciones iniciales del mercado con una precisión infinita, su evolución futura sería completamente predecible. Si esto fuera remotamente posible, ¿qué pasaría con conceptos tan fundamentales como el riesgo, la inversión o la propia definición de lo que es un mercado? Gracias por acompañarnos en esta inmersión tan profunda. Hasta la próxima.